¿Qué tal, señor Rufián? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, todo bien. Ayer se celebró la Diada. Le quería preguntar con qué se queda de lo que sucedió ayer en las calles de Cataluña. Pues que fue una diada festiva más. A mí me parece curioso que haya titulares hoy otra vez diciendo que fracaso porque supuestamente solo hubo 600.000 personas. Además son los mismos que negaron de manera feroz en años anteriores que hubiera 1 millón, 1,5 millones. Creo que es una contradicción flagrante. De todas formas, yo creo que es inédito, no hay precedentes en la historia contemporánea reciente de una causa política que aglutine, guste más o guste menos, a tanta gente en la calle de una manera tan continuada. Yo viví una diada normal y corriente, festiva y con muchísima gente. ¿Una diada más? ¿Una diada normal y corriente, dice? No, normal y corriente en el sentido del último ciclo, dijéramos, pero ya desde el año pasado, lógicamente, desde que hay gente injustamente en la cárcel, líderes políticos votados de manera masiva y gente que está en el exilio, pues evidentemente el carácter reivindicativo de defensa de derechos civiles es más presente que nadie. Pero en cuanto a normalidad me refiero al carácter festivo y pacífico de la manifestación, que sí que es cierto que aprovecho pues para, como no puede ser de otra manera, condenar y apoyar a los reporteros que se vieron en algún momento pues rodeados de 4 cobardes que son muy valientes con un trabajador con un micro, ¿no? Bueno, más allá de contabilizar el número de manifestantes, sí es cierto que hay un cambio que hemos percibido, y es que la presidenta de la ANC dijo que ya no se ponen plazos para la ruptura. ¿El momento de la independencia inmediata es algo ya del pasado? Yo creo que lo hemos comentado alguna vez a nivel público, lo volvemos a repetir, yo creo que la única crítica que se le puede hacer de manera muy clara, dijéramos, a los líderes, a nosotros, al proceso independentista republicano catalán, es el hecho de que quizás éramos muy conscientes de que nos enfrentábamos a gente con enormes carencias democráticas, pero no frente a salvajes. Pues porque es una salvajada, pegar a la gente por votar, meter a la gente en la cárcel durante años por un referéndum, que la gente se tenga que exiliar, guste más o guste menos, repito la expresión, es una salvajada, nos pongamos como nos pongamos. Y así lo consideran un montón de juristas, incluso de organizaciones supranacionales. La reflexión que hay que hacer es que en el próximo envite, si lo hay, pues tenemos que ser más, y tenemos que ser más fuertes, que es un poco el discurso que viene haciendo Esquerra Republicana, sobre todo en los últimos tiempos, de que sin Hospitalet, sin Cornellà, sin Santa Coloma, sin Sabadell, sin Castelldefels, pues no se puede hacer, ¿no? Y en eso estamos, intentar llegar a más gente y sobre todo intentar aglutinar más espacios políticos que nunca, ¿no? Yo creo que en este caso los comunes, el espacio incluso del socialismo catalanista son imprescindibles. Pero insisto en el tema de los plazos, ¿no? Parecía no hace mucho que la independencia era ya, y ahora parece que no es ya. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es el calendario? ¿Qué es lo que necesitan, dice usted, ser más? ¿En cuánto tiempo? ¿Para cuándo la independencia si siguen buscándola? Yo creo que hemos demostrado, y se ha demostrado a lo largo de la ciencia política, no hace falta ser un Noam Chomsky de turno, de que las sogas al cuello, los plazos en política son complicados, y sobre todo con una meta tan importante. Nosotros pensábamos que podíamos hacer un proceso político con un fin, con un referéndum en definitiva, como pasó en Escocia, en Canadá, incluso en el Reino Unido, en cuanto al Brexit, etcétera, 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 y no pudo ser. Tenemos a la gente en la cárcel y en el exilio, ¿no? Entonces yo creo que ahora nos tenemos que centrar en seguir aglutinando fuerza y sobre todo a mí me gustaría que las fuerzas políticas independentistas, republicanas, catalanas, soberanistas, independentistas, ahí me refiero también repito, a la órbita de los comunes o del PSC, las CUP, nosotros, el espacio convergente, alcanzar un acuerdo programático de cara a unas futuras elecciones, ya sean aquí o en Cataluña, de cara a intentar encontrar mecanismos legales, tanto en Cataluña como sobre todo aquí en Madrid, en la principal Cámara Legislativa, en el Congreso, para intentar solucionar o canalizar la sentencia, la situación legal, procesal que tendrán nuestros compañeros y compañeras. Yo creo que eso debería ser un consenso de todas las fuerzas políticas catalanas, independentistas y soberanistas. Creo que es el camino a seguir. ¿Cuál cree que debe ser la respuesta a la sentencia del Procés, si, como todo parece indicar, esta va a comportar graves penas para las personas imputadas en este proceso? Primero, decir algo que creo que es una obviedad y que gente que me consta que está muy en contra de este proceso político sabe y manifiesta de forma privada, y espero que algún día lo haga de forma pública. Quien crea que metiéndole 15 años de cárcel a Oriol Junqueras esto se para, o no tiene ni idea o no quiere tener ni idea. Yo creo que eso es palmario.
Si pasa lo que parece que va a pasar, que dijéramos el carácter vengativo del Estado se va a reflejar en esta sentencia, habrá que canalizar, habrá que hacer política. Yo creo que lo dijimos muy claro en la investidura, se lo dijimos al PSOE y sobre todo a Podemos. Si nosotros, con gente en la cárcel, si gente como Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raúl Romeva, etcétera, etcétera, con sentencias muy duras enfrente, apuesta por la palabra, por la política frente al odio, la pregunta es por qué ellos no. O sea, nosotros que responsabilizamos de manera clara, en este caso por razones obvias, al PSOE del bloqueo político que hay, también le decimos a Podemos que, por ejemplo, deje de hablar de humillación, porque no le den un ministerio. O sea, yo creo que esos no te humillan en política porque no te den un ministerio, te humillan cuando te meten en la cárcel por tus ideas. Iremos con investidura, iremos enseguida con todo eso, pero insisto en el tema de la reacción a la sentencia del procés, porque en su momento se habló de paralizar Cataluña, de huelgas generales. ¿Usted está en eso? Yo creo que el futuro de Cataluña pasa por una reformulación electoral. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha propuesto Joan Tardá y Oriol Junqueras, ha suscrito también recientemente. Creo que pasa por una reformulación electoral, por fortalecer las instituciones, por intentar hacer un frente común de los soberanistas independentistas, de toda la gente que igual en su vida va a llevar una estelada por la calle, pero que sabe que esto es una barbaridad, ¿no? Y sobre todo, repito, un acuerdo programático de todas las fuerzas para intentar llevar al Congreso pues una propuesta para intentar pues paliar la sentencia, que en definitiva el Estado reconozca que todo esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Yo creo que contra más fuertes seamos institucionalmente mejor, y eso pasa por reformularnos todos un poco. Sí, pero da la impresión de que los partidos soberanistas no han podido pactar una respuesta común. Usted habla de unir fuerzas, de hacer algo de manera conjunta, pero en este momento da la impresión de que esa unidad está, digamos, más agrietada que nunca, ¿no? La verdad es que estamos acostumbrados a que nos lo digan. Yo recuerdo que ya hace 4 o 5 años me lo decían y siempre utilizamos el mismo símil, ¿no? La anécdota esta de Mark Twain, que leía el periódico una mañana hasta que llegó a su esquela y dijo aquello de: me parece un poco exagerada las noticias que leo esta mañana, ¿no? Nos han dicho un montón de veces que estamos divididos y las contradicciones que nosotros tenemos, que son muchas, enormes, porque somos espacios políticos muy diferentes, pero que también comportan enormes victorias, son las mismas contradicciones, o peores, que tienen y que van a tener el PSOE y Podemos, las mismas. Nosotros, cada vez que Iglesias, Colau y compañía nos criticaban por pactar con el espacio convergente, también estaban las CUP, pero solamente hablaban del espacio convergente, le decíamos lo mismo: sí, es contradictorio, y sí, nos metemos en un montón de contradicción, pero el fin nos trasciende. Y tú algún día, si quieres cambiar tu país, tendrás que pactar con una gente con el que tienes enormes diferencias, que es el PSOE. Y nosotros no estaremos todo el día diciendo que no vale tu proceso de transformación porque vas con según quién. Entiendo que esto se dificulta cuando estamos en un ciclo electoral constante, ¿no? Podríamos ir en breve a unas nuevas elecciones generales en donde ustedes y Junts per Cat se disputan parte del mismo espacio, ¿no? Tienen otras fronteras, pero ahí hay una. También con la posibilidad de que haya un adelanto electoral en Cataluña. Le quería preguntar sobre eso. ¿Adelantar las elecciones en Cataluña puede ser una de las respuestas a la sentencia del proceso, o las elecciones del 10 de noviembre ya frenan ese margen de actuación para convocar un adelanto en Cataluña? Primero hay que verlo, si hay elecciones el 10 de noviembre. Yo creo que hasta el último minuto hay que intentar que no las haya. Dicho esto, sí, cuando me refería a reformulación electoral o política, una de las fórmulas, y es más una pregunta para el gobierno que para mí, para el gobierno de Cataluña, pero creo que una de las fórmulas es convocar elecciones y fortalecernos, porque, repito, habrá muchísima gente que ya nos votó a nosotros el 28 de abril, que no es independentista, que no se siente independentista, que incluso en un momento ha votado a formaciones políticas muy contrarias a la nuestra, pero que le parece una barbaridad escuchar a Jordi Cuixart frente a un juez por haberse subido a un coche de la Guardia Civil. Le quiero entender, cuando habla de reformulación electoral y de unir fuerzas, está planteando la posibilidad de abrir un espacio político en donde esté Esquerra, en donde esté Junts, en donde estén los comuns, y que todo esto vaya bajo el mismo paraguas electoral a las elecciones en Cataluña? No entro en cómo debe ser, y no entro en el debate cainita y sempiterno de las listas únicas, no únicas. Lo que sí que me parece que hay un espacio político posible de acuerdo programático mínimo de intentar que todas las fuerzas políticas catalanas, independentistas y soberanistas, aquí yo también creo que hay gente del socialismo catalanista,
Hay gente del PSC que está en esto, hay gente de los comunes que está en esto, las CUP, nosotros, Junts per Catalunya, Espacio Convergente, alcanzado un acuerdo programático para llevar una propuesta aquí al Congreso y decir, oiga, mire, esto se tiene que solucionar, y metiendo a la gente en la cárcel no se va a solucionar. Creo que hay espacio político para eso. ¿Han avanzado o han hecho algún borrador sobre qué propuesta, qué podría ser, una reforma legal? ¿Cómo se puede revertir desde el Congreso de los Diputados lo que decida el Tribunal Supremo? Yo creo que una campaña electoral la gana quien mejor responde a la pregunta de esa campaña. Y creo que la pregunta de las futuras campañas, sea donde sea, será ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos frente a esto? Frente a estas sentencias, ¿qué hacemos frente a esta injusticia? Y creo que nosotros debemos ser capaces de ser quien responda a esa pregunta. Y creo que la respuesta de la gente, de la enorme mayoría del pueblo de Cataluña, será que salgan. Hay que hacer algo para que salgan. Y creo que hay un espacio político posible entre todas las fuerzas. ¿De aquí al 23 de septiembre todavía hay posibilidades para el acuerdo o por el contrario usted ya se ha resignado? No. Es que no, sería negligente, irresponsable, una locura por mi parte decir que nos resignamos. Nosotros somos políticos, tenemos que hacer nuestro trabajo y yo no conozco ningún sector profesional en el que a una semana vista de entregar algo, de hacer algo, se diga no, yo no lo hago porque veo que no soy capaz. Yo creo que la gente que nos pueda llegar a escuchar esto va a decir, pero vosotros de qué vais, ¿no? Indicios no parece que haya muchos, ¿no? Sobre todo después del cara a cara de Sánchez e Iglesias en el día de ayer. Pero dése cuenta que yo vengo de un sitio en el que hemos hecho un pleno un domingo casi por la noche para investir a un presidente, en este caso a Carles Puigdemont, cuando parecía que era imposible. Y recuerdo perfectamente escuchar a Oriol Junqueras en una rueda de prensa 24 horas antes diciendo, cuando todo el mundo decía que era imposible, hay que atornillarse en una mesa de diálogo. Es nuestro trabajo. Y creo que las diferencias entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son mucho mayores que las diferencias que hay entre un votante del PSOE y un votante de Podemos. Con lo cual estamos hablando de que las filias y fobias personales de dos personas pueden llevar a más de 12 a votar otra vez, el 10 de noviembre. Es de una enorme irresponsabilidad, no se entiende. Y nosotros la propuesta que le hacemos, en este caso tanto al PSOE como a Podemos, son dos: que cambien equipos negociadores. Lo que no puede ser es que sigan negociando un señor que ha dicho de todo por Twitter y una señora que ha dicho de todo por plato de televisión, Pablo Echenique y a la Carmen Calvo. Creo que es tierra quemada y creo que hay que renovar los equipos de negociadores o, como bien dijo en este caso Aitor Esteban ayer, creo, que lo solucionen entre ellos. Pero teniendo en cuenta que sus fobias personales no pueden llevar a votar a más de 12 millones de personas, que son los que les votaron a ellos. Las diferencias entre un votante medio del PSOE y un votante de Podemos, yo estoy convencido de que son mucho menores que las diferencias de estos dos señores. Y pongo un ejemplo, lo que yo haría, si fuera en el caso de Pablo Iglesias, que seguramente tenga razón, pero Pablo Iglesias está exactamente donde le quieren, en este caso el PSOE, enfadado. Y por plató de televisión haciendo ver que está muy enfadado. Igual tiene la razón, pero le tienen exactamente donde quieren. A nosotros no nos van a tener donde quieren, que es en el saco del bloqueo, de Vox, de PP, de Ciudadanos, diciendo otra vez lo malos que son. Todo el mundo sabe lo que es el PSOE. Nosotros lo conocemos perfectamente y Podemos lo sabe también. Yo lo que haría si fuera Pablo Iglesias es hacer un discurso duro, creo que legítimo, duro, erigirme como jefe de la oposición e investir a Sánchez. Porque la alternativa es que venga gente mucho más nociva. Si hace eso Iglesias, sale a hombros del Congreso, literalmente. Para hacer eso Iglesias antes tendrá que ir a ver al rey el lunes o el martes de la próxima semana y decirle que votará sí, que apoyará a Sánchez. ¿Cree que Iglesias tiene que decirle al rey voy a votar a Sánchez a cambio de nada? Evidente. A cambio de nada, sin entrar en el gobierno. Lo que yo huyo es del, y entiendo y respeto, el a cambio de nada, el gratis. Hombre, a cambio de nada. A cambio de que Marcos de Quinto no sea ministro de Economía. A cambio de que no se instaure la ley Mordaza otra vez. De que no se derogue la reforma laboral. Eso es gratis. Eso no es gratis. Y creo, y se lo dijimos en la investidura, que Podemos, después de 4 años, y yo que vengo de una izquierda que ha perdido toda la vida, se pasó de frenada no aceptando 4 ministerios. Igual que el PSOE se pasó de frenada vetando de una manera unipersonal y absurda al líder de un partido político. Los dos se pasaron de frenada. Y nosotros sabemos perfectamente lo que es el PSOE, no le tenemos manía, le tenemos memoria, sabemos perfectamente. Ahora, la oportunidad es histórica.
Y la gente es que no lo va a entender. Lo he entendido, pero para que quede claro, usted lo que plantea es que Pablo Iglesias, en su reunión con el rey, debe decirle que está dispuesto a apoyar a Pedro Sánchez, aún no entrando en el gobierno, aunque no haya un gobierno de coalición, con Unidos Podemos sentados a la mesa del Consejo de Ministros. Pero sí, y pongo un ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, Iglesias no puede pactar, proponer al PSOE 4 leyes, 4 grandes leyes, desde fuera, condicionarlas? Leyes que apuesten por dignificar la vida de la gente, ¿no? Educación, sanidad, derechos civiles, derechos sociales, etcétera, etcétera, desde fuera. Lo que también tenemos que entender es que la investidura no tiene por qué acabar nada. Podemos hacer una investidura que comience la legislatura y volver a negociar, volver a hablar. O sea, el tremendismo en el que estamos tampoco ayuda. O sea, no tiene por qué acabar nada la investidura. Hagámoslo, dejemos. O sea, si nosotros hacemos esta apuesta por el diálogo, de decir, bueno, para hablar necesitamos a alguien en Moncloa, y preferimos que esté esta gente que no tener a Abascal enfrente, ¿no? O a Rivera, que es peor, pero es más guapo, a según quién. La cuestión es que si nosotros hacemos esta apuesta, ¿por qué no la hacen ellos? El investidura no tiene por qué acabar nada, puede empezarlo todo. Usted ha empujado mucho este proceso, para sorpresa de algunos, de periodistas y supongo que también de parte de su ámbito incluso. Le quería preguntar cuántas plumas se ha dejado Gabriel Rufián en el intento de la investidura. Pues yo lo comenté en el debate de investidura, ahí está el diario de sesiones, que algunos nos hemos llevado algún rasguño por el camino, ¿no? Pero es que yo estoy muy convencido de que nosotros fuimos a una campaña electoral con un discurso muy claro, un discurso de diálogo, de política, de darle una oportunidad a la palabra y a la razón. Ganamos de manera histórica, incontestable. El PSOE ganó de manera incontestable en España. Y estoy convencido que la gente lo que quiere es, dentro de este hartazgo y fatiga que hay, indignación, pero hartazgo y fatiga, es que hagamos nuestro trabajo, hacer política. ¿De qué sirve que nosotros constantemente estemos diciendo que qué malo es el malo? La gente lo que quiere saber es cuándo va a dejar de ser malo o cuándo se va a ir el malo. O sea, ya no vale. Yo creo que el tiempo de la indignación por la indignación pasó. Y creo que estamos en un tiempo de la indignación y de la solución, de intentar aportar. Yo estoy convencido que hay muchísima gente que tiene la bandera que quiera tener en el balcón, pero que lo que quiere es, bueno, venga, vamos a sentarnos un poco y hablar, ¿no? Porque si no, ¿qué? La gente en la cárcel, amenazas, sentencias, policía, palos. En su nuevo papel, ¿no? en su perfil de impulsar este acuerdo, ¿cuánto hay de decisión tomada y ordenada por Esquerra Republicana de Cataluña y cuánto hay de aportación de Gabriel Rufián? Yo creo que todo el mundo puede llegar a entender que yo no haría nada en contra del criterio de mi partido y mucho menos del criterio del presidente, de Oriol Junqueras. Yo soy uno más y lo que intento es hacer mi trabajo lo mejor posible. Digo, pero este verano hemos visto un vídeo de apenas un minuto elaborado por TV3 y que ha sido, bueno, muy movido en redes, en ámbitos independentistas, en donde glosaban pues un poco algunas frases suyas desde las 155 monedas, la independencia ya, al momento actual, ¿no? Desde el momento en el que usted decía que estaría, quiero recordar, 18 meses en el Congreso de los Diputados y desde sus últimos posicionamientos buscando o intentando impulsar un gobierno con Sánchez al frente. Esquerra Republicana de Cataluña criticando a Gabriel Rufián. Esquerra Republicana, TV3, criticando a Gabriel Rufián. Primero felicito a los servicios de hemeroteca de TV3, que son muy buenos. Lo que sí que es cierto, ya serio, yo soy un defensor de los servicios públicos, soy un defensor de la tele pública, creo que TV3 es una gran tele pública, y lo digo porque me parece bien que una televisión pública fiscalice a los políticos, creo que forma parte de su responsabilidad, y creo que este vídeo, por ejemplo, es un torpedo a la línea de flotación de aquellos que vienen diciendo que TV3 es una maquinaria de propaganda independentista, porque, hombre, ha hecho un vídeo bastante crítico hacia un político independentista. Y también andan las cosas tensas entre ustedes y, en particular, el mundo de los comuns, ¿no? Hace unos días leía unas declaraciones de Jaume Asens en las que le acusaba a usted de alinearse con el Partido Socialista. Es que yo creo que se comenta solo. Nosotros, repito, somos los que hemos señalado al PSOE durante muchísimo tiempo, lo seguimos haciendo, mientras ellos decían que no eran tan malos. Yo recuerdo perfectamente discusiones con Domènech, con Asens, con Colau, con Coscubiela, gente que nos decía que éramos de derechas, puyolistas, de 3%, simplemente porque les decíamos que el PSOE era exactamente lo mismo, que se obtenía según qué posicionamientos similares
a PP y a Ciudadanos nos decían que no, nos prometían una Ítaca. Nos decían, no, mira, nosotros cuando pactemos con ellos, o cuando nosotros tengamos fuerza, o cuando ellos gobiernen, todo cambiará. Bueno, estamos en este escenario y tampoco está cambiando mucho la cosa. Yo lo único que tengo que decirle a los comunes es que ojalá fueran tan valientes a puerta abierta como lo son a puerta, o sea, a puerta cerrada como lo son a puerta abierta. A veces en mítines son el Che Guevara y en puerta cerrada son Durán y Lleida. ¿Qué opina del papel del rey? ¿Y entiende que haya dejado para el último minuto las conversaciones, la ronda de contactos con los partidos para explorar la posibilidad de un acuerdo y decidir si convoca una investidura con Pedro Sánchez como candidato o directamente disuelve las Cortes y nos vamos a elecciones el 10 de noviembre? Como votante de Vox, que será, creo que es coherente su actitud, o sea, no intentar hacer absolutamente nada por... ¿Usted cree que Felipe VI es votante de Vox? Tengo esa sospecha, igual me equivoco. Pero diría que sí, sobre todo después de escucharle el discurso absolutamente, voy a ser muy generoso, prescindible, que hizo el 3 de octubre del año 2017, avalando las hostias que nos dieron el 1 de octubre, ¿no?, por votar. Solamente le faltó ponerse el uniforme militar. Y quien no lo conozca, le invito a que lo vea en YouTube y verá que sí, que seguramente vote a Vox. Pero me da igual a quien vote. No, la noticia no es que un Borbón sea de derechas, eso no es noticia. La noticia es que este señor, supuestamente, tiene atribuidas unas responsabilidades de mediación y de intentar ayudar, y no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Al revés. Pero es que tampoco esperamos nada de él, y de hecho nosotros no vamos a verle. Bueno, pues apartémonos del escenario que usted plantea, que todavía hay margen para negociar. Si finalmente ese margen no sirve para nada y vamos a elecciones, y dentro de esos 5 días yo le pregunto, ¿por qué vamos a elecciones?, ¿cuál sería su respuesta? Por las fobias personales de 2 personas, sin más. No hay motivos políticos detrás. Hay un motivo político de fondo que todos podemos llegar a tener. A mí me encantaría que pasaran cosas diferentes en el Parlamento de Cataluña, me encantaría que pasaran cosas diferentes a veces en el Govern de Cataluña, pero creo que el fin nos trasciende. Y a mí me da igual lo mejor o lo peor que me caiga alguien, y me da la sensación que vamos a elecciones por las fobias personales de 2 personas. Antes me hablaba de la búsqueda de espacios comunes entre diferentes partidos. ¿Hay una frontera entre Esquerra Republicana de Cataluña? Y le pregunto más, si hay una frontera, si hay un punto donde ambas formaciones se pueden tocar, ¿usted está en ese punto? ¿Entre Esquerra, perdón, ahí? Esquerra y el PSC. Si estoy yo en esa... La verdad es que yo soy republicano de izquierdas, lo he comentado siempre, yo creo que el futuro de mi país pasa por alianzas entre fuerzas republicanas de izquierdas. A mí el modelo, lo he comentado un montón de veces, de Badalona y de Sabadell, en su momento, en el que estaban en un momento dado el espacio de los comunes, Esquerra, las CUP, creo que es el futuro, respetando muy mucho al espacio convergente, pero es que durante la campaña yo me harté a decir que todos aquellos que compartieran los valores de la democracia, de la libertad y del antifascismo eran de los nuestros, y que hay mucha gente que ha votado durante muchos años con la nariz tapada al PSOE y que confiara en nosotros. Y creo que la gente confió en nosotros. Hay muchísima gente que tiene la bandera española o la tricolor en su balcón, o que celebra las victorias de la selección española y que nos vota, y que en un momento dado votó a Felipe o votó a Zapatero, o incluso pudo confiar a Pablo Iglesias hace 4 o 5 años. Ahora nos vota a nosotros. Creo que eso es muy positivo. La última vez que lo entrevistamos aquí en el diario.es, dijo usted que quería que el candidato de Esquerra a la Generalitat fuese Joan Tardá. Ustedes tienen un congreso a la vista, un congreso orgánico. Se da la circunstancia de que en la lista para dirigir Esquerra Republicana de Cataluña está Junqueras, está Pere Aragonés, está usted mismo. Tardá no está. ¿Sigue pensando que, aún no teniendo posibilidades de poder orgánico, Tardá debería ser el candidato de Esquerra Republicana a la presidencia de Cataluña? Bueno, yo no estoy en ninguna lista. De hecho, quien me pone en esas listas... No, todo el mundo sabe la relación que tengo con Tardá. Creo que es un político, si no el mejor de los mejores, conjuntamente con los Junqueras, que ha dado la política catalana, incluso española, los últimos tiempos. Creo que debería tener una enorme responsabilidad en el futuro gobierno de Cataluña, sea la que sea, y si no puede ser Tardá, pues me parecerá bien cualquiera que proponga el partido. Le voy a leer unos nombres, también algún concepto, alguna palabra suelta, y le pido que me responda con una palabra, una frase corta, un concepto, para que sea breve. La primera es independencia. Una meta, un fin. Albert Rivera. Business. Pablo Iglesias. Testosterona. Pedro Sánchez. Ego. 155.
Un mantra de la caverna. Quim Torra. Un buen hombre. Joan Tardá. Messi. Messi. Pere Aragonés. Lo hace bien hasta cuando no lo quiere hacer bien. Pere Aragonés, cabeza. Tiene una de las mejores cabezas de la política catalana. España. Un gran país. Felipe VI. Hijo de militar y militante de Vox, seguramente, de corazón. Ada Colau. Una decepción. Tribunal Supremo. La cuarta cámara o quinta cámara legislativa, por desgracia. Gilead. Pues señor Rufián, muchísimas gracias por atender la llamada del diario.es. Muchas gracias.